Hola, muy buenos días. Soy Armando González. Luz y Sal, hermanos, estamos nuevamente aquí en la historia de la salvación con la lección 26 que versa sobre el tema de la voz de Dios. ¿Qué es esa voz de Dios? Esa voz de la conciencia que se manejó durante mucho tiempo durante la infancia, que es esa pequeña guía que tenemos y que nos indica cuando hacemos bien o cuando hacemos mal o qué es lo que debemos hacer. Es de eso de lo que vamos a tratar hoy, para tratar de discernir acerca de esto que es tan antiguo como la humanidad misma y que todo ser humano, independientemente de la época, de la cultura, de si eres hombre o mujer, inclusive de la edad que tengas, vas a ir descubriendo cómo esta voz que no es que tú podrías identificar como no tuya, pero sí dentro de ti, te puede ayudar a discernir, es decir, a distinguir entre el bien y el mal. Pues la ley de Dios es valladar. ¿Qué es un valladar? Es los límites que te pone para mantenerte dentro del camino. ¿Y cuál es el camino? El camino hacia Él mismo, hacia Dios. Si queremos llegar a Dios como fuente de verdad, de vida, de salud, de justicia y de todo lo bueno que queremos y buscamos, pues Él nos provee de esa voz interior que a su vez es principio de toda ley fundamental que nos ayuda a ser mejores personas y mejores personas más dignas de Dios. Por eso hablamos de la voz de la conciencia. ¿Quién no ha oído hablar acerca de esto? ¿No? Y es que más allá de las imágenes que tú puedas tener de si es un angelito que está susurrando a tu oreja en contraposición a un diablito que está del otro lado de tu cabeza, aquí lo interesante es que hay que entender ya aspectos como adultos de lo que es temas tan importantes como lo que es la moral y la ética. Así vamos a repasar acerca de la moral cristiana, que es la que maneja el juicio. ¿Qué es un juicio? Es un discernimiento, es una forma de tratar de entender la realidad y va acompañada siempre de una buena voluntad, que es un término no proveniente de un filósofo llamado Immanuel Kant y que tendría que ver con nosotros, con lo que es la moral cristiana, como tener la mejor intención, es decir, que no estemos con la idea de que eh, voy a emplear mi razonamiento en función de mí mismo, sino en función de la verdad, de la bondad. Y en este sentido es que se vuelve algo bello, mi acción y mi forma de ser. Y también dentro de la moral cristiana vamos a tener algo que se llama la salvación como objetivo y remuneración, lo cual es muy propio de la moral cristiana y al mismo tiempo es significativo o distintivo. ¿Cuál es el objetivo de la moral cristiana? ¿Cuál es la intención de darnos reglas? Este pensamiento cristiano, pues porque queremos salvarnos. Esa es nuestra intención, es nuestro objetivo. Y al mismo tiempo dentro del objetivo se vuelve una remuneración, es decir, un premio. Pues bien, para ello nos valemos del sentido común como una primera etapa en el crecimiento o en el acercamiento de nosotros como personas, cada uno de nosotros, hacia Dios. Y este sentido del común es una ley natural y es a la vez conciencia. Es decir, tú no necesitas ir a la escuela, tú a veces ni siquiera tienes que recibir una instrucción de tus padres, de tus seres queridos, para llegar a entender esto. Por supuesto, la escuela, la familia, nos ayudan, por supuesto, para poder incentivar este desarrollo de lo que es saber distinguir entre el bien y el mal. Pero Dios ya de por sí siembra en cada uno de nosotros esto que se llama sentido común.
y que es algo así como la capacidad para darte cuenta de que lo que haces es correcto o no lo es. Pues bien, Dios antes de mandar al Salvador nos ha enviado el decálogo como principio modelador de nuestro espíritu. Esto lo podemos ver claramente en el Antiguo Testamento como un preámbulo a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el pueblo de Israel, que es el primer pueblo escogido por Dios para llegar a este acercamiento universal a toda la humanidad, es un pueblo pues primitivo, un pueblo este, no muy famoso por su cultura, por sus adelantos técnicos, no hacían pirámides, no tenían conocimientos muy elevados sobre astronomía o matemáticas. Era un pueblito entre pueblos muy importantes a su alrededor y es justamente este pueblo tan insignificante, entre comillas, que Dios quiere salvar a la humanidad. Y para eso hace un primer esfuerzo de acercamiento, que es a través del decálogo. Mientras que la ley natural, ¿cuál es esa ley natural? La del sentido común, es el regalo de Dios para conducirnos. El decálogo es el decreto formal de esa ley natural aprobada por Dios mismo con solemnidad. Es decir, ya dijimos que el sentido común, como ley natural, como conciencia, es algo con lo que pues mucha gente de manera, precisamente como dice su nombre, de forma natural, es decir, desde nacimiento, tú te das cuenta. Entre más cercano eres a Dios, más fácil percibes su voluntad, percibes el sentido de la bondad que te urge a actuar en consecuencia. Pero Dios, en función de esto, refuerza esta actitud natural a través del decálogo, que es el primer regalo, pues, increíble que tenemos para poder coordinar o entender más esto que es la voluntad divina. Es por eso que decimos que el decálogo es un decreto ya formal, es decir, y es algo mucho más serio que es propuesto por Dios mismo para reforzar esta ley natural, como ya hemos dicho, con toda solemnidad. Es decir, eh, estamos viendo a Dios entre penumbras, así como lo hizo el profeta que se pudo comunicar con él a través de la zarza ardiente, ¿no? Y pues es una zarza ardiente. Supongo que te darás cuenta que la idea es que el profeta no puede ver a Dios directamente porque la zarza es tan deslumbrante, es tan caliente, que aunque puede tener su presencia, tiene que alejarse, tiene que tapar sus ojos, tiene que protegerse porque puede perder la vista y puede quemarse. De la misma forma, Dios suaviza este acercamiento con el ser humano a través del decálogo como una primera forma de ley moral ya establecida y directamente por Dios. Por medio de una teofanía, que es una manifestación divina, Yahvé proclamó a su pueblo los mandamientos ya descubiertos en la mente humana, pero confirmados por él. Así pues, a través de la teofanía del decálogo, tenemos que Yahvé asienta un poquito más de manera concreta lo que te puede ser una guía de vida para cada uno de nosotros sobre cómo comportarnos. Y pues bien, vamos a repasar lo que es este decálogo. Recordemos que este pertenece al pueblo de Israel, o la ley mosaica, por eso, en la que se manifiestan 10 leyes fundamentales. Número uno, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Por supuesto, esta quizás sea una de las principales porque empieza a dar unidad y coherencia a un pueblo acostumbrado a tener muchas deidades. Y no porque sea malo, simplemente porque como hemos manifestado, el ser humano pues tiene idea de Dios, pero su percepción es imperfecta,
es imprecisa y bueno, en esas imprecisiones suponía o suponíamos que teníamos varios dioses. De entrada nos dice Yahvé que no hay ningún dios, solamente Él, uno solo. Número 2. No te harás escultura ni imagen alguna que represente a Dios. Y esto tiene mucha importancia en estos tiempos contemporáneos porque hermanos separados siempre han alegado que nosotros como católicos estamos transgrediendo esta ley. Pero habrá que recordarles y recordarnos que nosotros no pertenecemos a la ley mosaica. Nosotros pertenecemos a la ley impuesta por Cristo, que es una superación de esta ley, que no ha sido abrogada, simplemente ha sido perfeccionada para poder entender cuál es el sentido de lo que quiere Dios. Y esta ley pues tiene una explicación muy clara. Precisamente en coordinación a la primera, así como los seres humanos tenían idea de que podrían haber varios dioses, en consecuencia se hacían o tenían la costumbre de hacerse varios ídolos, ídolos de todo tipo de formas, ídolos parecidos a animales, parecidos a figuras antropomorfas, finalmente imágenes que les daban la idea de seres superiores, muy cercanos o definitivamente considerados como dioses. Por eso en el Decálogo se prohíbe la realización de estas imágenes, tanto de esculturas como de dibujos o de vitrales. Pero esto correspondió a un pueblo de Israel primitivo, a un pueblo de Israel acostumbrado a tener estas prácticas y que pues con el tiempo van a desaparecer precisamente. Número 3. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, es decir, lo que nosotros conocemos, no jurar en vano. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios pues es un nombre santo con el cual no tenemos que estar jugando, ¿no? Número 4. Recuerda el sábado para santificarlo. Aquí nuevamente encontramos una ley que corresponde al pueblo de Israel, no al pueblo que ha sido evangelizado por Cristo y sus apóstoles. Para nosotros habría que decir que hay que recordar los días de guardar. Para los judíos esto es hasta las fechas. Ellos tienen como día importante el sábado, pero para nosotros cristianos y particularmente los católicos consideramos el domingo como el día santificado porque es el día en el que resucitó nuestro Señor Jesucristo y también es el día en que el Espíritu Santo descendió en los apóstoles. Sencillamente por eso cambió. Número 5. Este no ha cambiado y ya es tan importante que se mantiene inalterable. Honrar a nuestros padres, cosa que parece muy obvia, pero si nos fijamos tristemente en nuestras noticias, y eso ha sido a lo largo de la historia, han habido patricidios muy de vez en cuando, pero no debía sorprendernos, ¿no? Porque desafortunadamente hay gente que en su soberbia, en su arrogancia, se siente superior hasta a sus propios progenitores, ¿no? La número 6 tampoco es muy cambiada, muy cambiante. No matarás. Pero inclusive este no matarás no tiene solamente que ver en un contexto material o de cuerpo. Se puede matar el alma, se puede matar la esperanza, se puede matar muchísimas cosas. Y esto es muy importante entenderlo. El significado es mucho más amplio para nosotros como cristianos. Número 7. No cometerás adulterio. Refiriéndose, entre otras cosas, pues a que el sexo no tiene que volverse como una actividad meramente trivial, que tiene que ser un asunto muy serio, relacionado precisamente con el amor, porque nosotros somos más que animalitos, somos seres pensantes y somos seres que buscamos el amor por el amor mismo. Número 8. No robarás. Hay muchas formas también de robar, no solamente de forma física o intelectual, e ideológica. Se pueden robar la inocencia de la gente, por ejemplo, ¿no? Se puede robar la esperanza. Se pueden robar muchas cosas que la gente ya no termina por no creer. Y esa es la razón, una de las tantas razones por las cuales muchos ya no creen en la política, ya no creen en la democracia
inclusive ya no creen en la iglesia. Número 9. No darás testimonio falso sobre tu prójimo, que pues podría resumirse con aquello de no mentirás, ¿no? Y este es un hábito que, híjoles, lo tenemos tan arraigado que ni nos damos cuenta. Se ha descubierto, y esto es un estudio de psicólogos, que la gente en términos generales mentimos a diario. Y mentimos en cosas realmente a veces pues tan superficiales que no les damos importancia. Aquí la idea es tener conciencia de que nuestras mentiras, inclusive por muy sencillas o poco dañinas que aparenten ser, están revelando que nosotros no nos apegamos a la verdad. Y si queremos apegarnos a la verdad, lo ideal sería mejor callar y pensar mucho mejor lo que decimos antes de decir algo. Y otro punto, que es el número 10, el no codiciarás, que tiene que ver mucho con la envidia, con el deseo de aquello que no nos corresponde o que no tenemos y que el hermano sí. Y bueno, aquí tenemos este decálogo que si se fijan es bastante directo, práctico, para que una comunidad en torno a estas características pueda mejorar enormemente su calidad de vida, sobre todo su vida espiritual, su vida moral. Y en función de esto puede también generarse un pueblo unido, un pueblo coherente, que es lo que está buscando Yahvé. Por eso decimos, ¿para qué sirve la ley? Lo acabamos de decir. La ley es integradora de un pueblo frente a los demás. Cuando una cultura se distingue de otras es precisamente porque dentro de la cultura están encerrados una serie de valores y principios que los unifica. Un mismo idioma, una forma de vestir, una forma de pensar y en consecuencia también una forma de conducirse. De ahí que la ley, que tristemente en la actualidad se ve como una carga, como algo que no te deja sentirte feliz, en realidad es una posición o es una actitud con la cual la humanidad puede hacer frente a su realidad y podría ser principios de felicidad, cosa paradójica, ¿no? Pero así es, esa es la función y el principio del que existen las leyes. Por eso decimos que la ley, y particularmente con el pueblo de Israel, es un escudo frente al paganismo del mundo. Al unificar el pensamiento y la moral de la gente, Israel consigue no solo esa unificación patriótica, por así decirlo, ¿no? En la que todos enarbolan una misma bandera, sino que también tienen una misma conducta que los unifica, que los identifica y que los hace sentirse hermanos y unidos frente a quienes no lo son. Por tanto, la ley más que una carga se vuelve camino de salvación y santificación frente al pecado. Fíjense qué postura tan positiva estamos manejando en esta apreciación de lo que es la ley y qué apreciación tenemos en forma contemporánea cuando tenemos que mucha gente aboga tanto por la llamada libertad en una interpretación que nada tiene que ver con la libertad en contraposición con la ley, como si la ley estuviera en contra de la libertad, cuando que precisamente la ley fomenta la libertad. Pero en estos tiempos de tanto internet, de tanta sobreinformación, lo que tenemos también es muchísima mentira, muchísima verdad a medias y muchísima ignorancia, desafortunadamente. Porque ¿de qué nos sirven tantas capacidades tecnológicas si seguimos manejando información muy defectuosa? Por tanto, la ley es protección, es guía y ayuda a la ley natural que dijimos, la conciencia, el sentido común, que conoce y busca la bondad y la verdad de Dios. ¿Se dan cuenta? Este es el sentido de esta ley primitiva del Decálogo que viene a constituir en realidad
una forma de ser y de pensar, pero al mismo tiempo un salvavidas para que la gente sepa qué hacer y qué no hacer, sin necesidad de estarle preguntando a un profeta, porque la ley ya está establecida de hoy y para siempre. El problema de la ley del decálogo, que es el que acabamos de ver, es que se convirtió en justificación por la ley misma, una forma que perdió contenido como fuente de transformación, pues por las obras de la ley nadie será justificado. ¿A qué llegamos a este punto? ¿O por qué? ¿Qué significa esto? Que cuando la ley se vuelve importante por la ley misma, entonces la ley ya no sirve. Recordemos todo lo que acabamos de explicar. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, la ley sirve para hacernos libres, justamente. Pero cuando la ley se vuelve algo tan acartonado, tan cuadrado, y que se le da más importancia a la ley, nos damos cuenta que no hay un cambio interno en nosotros. Porque si la ley te está mandando algo, es porque se espera que tú comprendas la importancia de aquello que prohíbe o de aquello que te pide. Pero cuando la ley se obedece a rajatablas sin considerar circunstancias, entonces la ley se vuelve una carga, se vuelve un obstáculo para entender la profundidad, el sentido ético de lo que se quiere rescatar. ¿Y qué es lo que queremos rescatar? La pureza del espíritu humano que está buscando la bondad y la verdad. Y para ellos, la ley es solamente una guía, no es una fórmula mágica, no es una fórmula automática, porque si te aferras solamente a la ley sin ver, sin trascender cuál es el sentido de la ley ya no te sirve. Y ese es el problema del decálogo al que Jesús tuvo que hacer frente con su pueblo, que estaba tan aferrado a la ley que se había olvidado para qué era la ley, para qué servía la ley. Por eso vamos que está esta idea de que pasamos del decálogo, de la ley mosaica, a la ley del amor, que es la ley que vino a traernos Jesucristo. La ley promulgada por el decálogo dará paso a una ley superior que trae a Cristo como su culminación. Eh, Aquí hay ciertas interpretaciones que es necesario aclarar. No podemos decir que el decálogo ha quedado desechado o ha quedado olvidado o que no deba hacérsele caso en lo absoluto. Esta ley es como una predecesora de la ley actual, que es la que nos gobierna, y la cual debe considerarse en función de la trascendencia histórica de cómo va evolucionando el corazón de la humanidad para entender a Dios. Es decir, si ya pongamos, por ejemplo, si ya nosotros no observamos el sábado, no es porque despreciemos el sábado, sabemos que en el sábado nuestros hermanos judíos eh, lo consideran un día de descanso en atención a Yahvé, que según el Génesis descansó el sábado. Nosotros podemos entender esto, pero le damos la trascendencia de que lo más importante ahora es que nuestro Redentor nos salvó un día domingo y un día domingo nos legó al Espíritu Santo a través de sus apóstoles y en consecuencia de su iglesia para seguirlo. Entonces, si te fijas, si no comprendes el domingo, mucho menos vas a entender el sábado y viceversa. Por eso es importante tenerlos presentes, entenderlos y no despreciarlos. Por eso decimos que pasamos de la esclavitud del temor a la libertad del amor. Esa es una de las consecuencias de considerar a la ley del decálogo como una ley que ya no servía en su momento porque la gente no actuaba en convicción de estas reglas y normas. Lo hacía con la idea de que eran esclavos de una ley que les resultaba como una carga. Ya no entendían el sentido profundo. Por eso Jesucristo
muy acertadamente dijo, es que ustedes no lo entienden. La ley es para ayudarlos a crecer en el amor. Esa es la intención y esa es la finalidad primera y última de tener normas o una moral cristiana. Mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual manera, cuando nosotros éramos menores de edad, vivíamos como esclavos, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley para rescatar a los que estaban sometidos bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Fíjense que es lo que dice maravillosamente en Gálatas 4 del 1 al 5. Mm, es un poco fuerte, pero es que la necesidad de sacudir conciencias es importante. Cuando la ley no la sientes como liberalizadora de tu alma, se vuelve una esclavitud, un peso, un yugo que no entiendes y que lo realizas, pero al no comprenderlo, pues termina por volverse la ley como obsoleta. No sirve. Por eso es que aquí San Pablo nos está, nos está guiando para entender que esta nueva ley, que es la ley del amor, nos va a ayudar a entender el decálogo de una forma nueva, con nuevos ojos, con la ayuda del Espíritu Santo para entender que la finalidad de todo esto, más allá de ganarnos el cielo, es hacernos seres amorosos por el amor mismo. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por voluntad de Dios. En Gálatas 4 del 6 al 7. ¿Cómo pasamos de la ley del decálogo en la que San Pablo nos habla como si fuéramos esclavos, es decir, personas que ya no entendemos el sentido de la ley, a entender que estas normas mucho más precisas con lo hablado por Jesucristo, ya no vamos a ser obedientes a un ser muy apartado de nosotros que no comprendemos, sino vamos a volvernos hijos adoptivos por voluntad del mismo Dios para alcanzar su amor. Es decir, que vamos a ser como Dios, no en poder, como aspiraban Adán y Eva, sino en amor. Qué hermoso proyecto tenemos en manos. Y esta es la idea de la ley del amor de Cristo, a la que tú y yo estamos invitados y a la cual pues tenemos que esforzarnos, y esforzarnos mucho, porque nos falta. Por eso decimos que es la nueva ley de Dios, que nos da también esa madurez espiritual, no solo para entender la ley, sino sobre todo para ver con mayor claridad a Dios, para que Dios ya no sea esa zarza ardiente que nos quema la vista y que obviamente quema nuestras carnes y que tenemos que alejarnos y hablar con mucho cuidado, ¿no? No, es esa ley de amor con la cual podremos ver a Dios a los ojos, sin temor a que la hermosa presencia de la verdad nos lastime. Porque, recordemos, es la mentira la que nos aleja de Dios. Y es la mentira por la cual nosotros mismos nos alejamos y perdemos contacto o capacidad de entender a Dios. Así, el fariseo preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor en la ley? Él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Lo dice Mateo 22, 36 o 40. Y hay otro más, y pues en realidad hay más, pero con estos yo creo que es suficiente. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también los unos a los otros. Juan 13:34.
Finalmente, el decálogo se reduce a estos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros hermanos. Porque, por supuesto, si tú sigues el decálogo, te darás cuenta que estás amando a Dios, pero también estás amando a todos tus seres que te rodean. Y el amor es tan expansivo, tan hermoso y tan verdaderamente mágico, ojalá que no se malinterprete, que terminas por amar todo, como San Francisco. Terminas por amar a los animales, a las plantas, al sol, a la luna, a la tierra, y no tendríamos los problemas que tenemos actualmente por precisamente no tener la capacidad de amar. ¿Y de qué nos sirve tanta tecnología? ¿De qué nos sirve tanta información? ¿De qué nos sirve tanta arrogancia de sabernos muy científicos si seguimos todavía en pañales con respecto a la madurez ética y espiritual, que es la que nos estamos nosotros llamados a efectuar en lo que es la moral cristiana? Ese es nuestro reto, ese es el proyecto de vida de nosotros como católicos y como cristianos. Pues bien, vamos a resumir. Las normas morales han evolucionado en la historia de la salvación, primero como ley natural y conciencia. Después nos llegó el decálogo y finalmente alcanzamos la ley del amor que nos llegó con Jesucristo. Fíjense cómo evoluciona todo. Así como ha evolucionado las especies, ha evolucionado el cosmos, la Tierra, ha evolucionado el pensamiento de la humanidad, ha evolucionado los automóviles, también han evolucionado las normas morales. Y no porque la moral de antes fuera mejor o peor que la actual, es nuestra capacidad de conciencia la que ha tenido mayor posibilidades de entender qué es lo que espera Dios de nosotros. Aquí el problema no es la ley, aquí el problema somos nosotros que necesitamos discernir mejor acerca de los juicios de valor. El decálogo confirma a la ley natural y la conciencia, pero transmite la sabiduría a través del temor, es decir, que pues obedecemos pero con la convicción de que no queremos ser castigados. Con la nueva ley, con la nueva ley de Cristo hay una superación a esto. No se busca obedecer la ley por el temor, se trata de seguir la ley a través del amor, que es muy distinto. Por otro lado, la solemnidad del decálogo va a la par del interés que le da a Dios a nuestra relación con Él. Porque, bueno, en efecto, sí hay una conciencia y seres humanos muy inteligentes. Entre más inteligente eres capaz de entender el bien, y entre más inteligente también se espera que seas bueno, lo cual no tiene nada que ver con la inteligencia del IQ y ese tipo de cosas, sino más bien una persona que sabe qué es lo más correcto, qué es lo más conveniente para todos, se daría cuenta que el amor es lo mejor. Y el amor entendido como el entendimiento entre todos los seres humanos. Hay gente que es inteligente, es decir, tiene capacidad para razonar, tiene memoria, tiene capacidad de acumulación de conocimientos, pero no es inteligente porque utiliza todos esos recursos para el mal. Ahora bien, Dios no quiere ser temido, sino amado. Esa es la esclavitud de la que estamos llamados a escapar para alcanzar la filiación del llamado Padre, igual que lo hacía Jesús. Fíjense qué hermosa propuesta. Nos están llamando a ser buenos, porque es lo inteligente a realizar. Pero encima de esto, no es una actitud de tienes que hacerlo porque yo lo digo. Tienes que hacerlo porque de esta forma podremos encontrarnos uno al otro, es lo que dice Dios. Y de esa manera tú serás feliz. Entonces tenemos todo que ganar y nada que perder. Lo que tenemos, en todo caso, es que perder esa soberbia que nos impide entender nuestras mentiras, nuestras limitaciones, nuestra incapacidad para amar,
para dar el sí a Dios, dar el sí a la vida y entender que es el mejor camino si realmente quieres ser inteligente. Es un proceso que para algunos es fácil, para otros no, pero lo importante es que estamos en camino y que estamos dispuestos a realizarlo. Y bueno, hasta aquí espero que esta información que no ha sido detallada como número 1, 2, 3, 4, 5, puedas tú extraer los resultados o las respuestas para el cuestionario que viene a continuación y que espero que puedas realizar como tarea para la siguiente semana. Agradezco al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a entender y a comprender estas lecciones, y le pido que siga asistiéndonos para seguir adelante en este crecimiento espiritual. También agradezco a Guillermo y a la titular de este grado, que es mi hermana Coti, permitirme colaborar para la realización de estas presentaciones y el crecimiento y la formación de ustedes en esto que es Escuela de Pastoral. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.